¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una rueda interminable, corriendo constantemente hacia el futuro, o arrastrando el peso del pasado? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos, la paz y la plenitud siempre parecen estar justo fuera de tu alcance, esperando en algún mañana que nunca llega? Hoy, vamos a explorar una de las enseñanzas más transformadoras de Eckhart Tolle, una verdad tan simple que la pasamos por alto constantemente, y sin embargo tan profunda que tiene el poder de liberar tu vida entera. Vamos a desentrañar la ilusión del tiempo y descubrir cómo este concepto invisible controla cada aspecto de tu existencia sin que siquiera lo sepas. Este no es otro video motivacional sobre gestión del tiempo o productividad. Esto va mucho más profundo. Estamos hablando de la estructura misma de cómo experimentas la realidad y cómo, al comprender la naturaleza del tiempo, puedes liberarte de una prisión que ni siquiera sabías que existía. Eckhart Tolle ha pasado décadas enseñando sobre el poder de la hora, y en el corazón de esta enseñanza está una verdad radical. El tiempo, tal como lo conoces, es una ilusión. No es que no exista en un sentido práctico. Por supuesto que los relojes funcionan y los calendarios tienen su utilidad, pero la forma en que la mayoría de las personas experimentan el tiempo, viviendo constantemente en el pasado o en el futuro, es una construcción mental que genera sufrimiento innecesario. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo que no estuviera sucediendo ahora? Cuando recuerdas tu infancia, ese recuerdo está ocurriendo ahora. Cuando te preocupas por lo que pasará mañana, esa preocupación está sucediendo ahora. Cuando planeas tu futuro, ese plan existe ahora como un pensamiento en tu mente. El pasado es un conjunto de pensamientos y memorias que existen solo en este momento presente. El futuro es un conjunto de proyecciones, expectativas y fantasías que también existen únicamente en el ahora. Nunca has experimentado nada fuera del momento presente, y sin embargo, pasas la mayor parte de tu vida mentalmente ausente de este único momento que realmente existe. Tolle explica que el tiempo psicológico es diferente del tiempo del reloj. El tiempo del reloj es funcional. Te ayuda a coordinar actividades, a llegar a citas, a planificar eventos. Pero el tiempo psicológico es cuando te identificas con el pasado y proyectas tu sentido de identidad hacia el futuro. Es cuando vives como si el momento presente fuera solo un trampolín hacia algo más importante que vendrá después. Esta identificación con el tiempo psicológico crea lo que Tolle llama la mente egoica. El ego necesita el tiempo para sobrevivir, porque el ego es una construcción mental basada en tu historia personal. Sin el pasado, el ego no tiene identidad. Sin el futuro, el ego no tiene propósito. Por eso la mente está constantemente tirando de ti hacia el ayer o el mañana, porque en el momento presente puro, el ego no puede existir. Y aquí está la ironía devastadora. Mientras persigues la felicidad en el futuro o te aferras al pasado, estás destruyendo activamente tu capacidad de experimentar paz en el único momento que realmente tienes. Estás sacrificando el ahora, el único tiempo real, por una fantasía temporal que nunca se materializa, porque cuando el futuro llega, se convierte en el ahora. Y si no has aprendido a estar presente, simplemente proyectarás tu atención hacia el siguiente futuro. Es un ciclo interminable. Obtienes el trabajo que querías y piensas que serás feliz, pero inmediatamente empiezas a preocuparte por el próximo ascenso. Encuentras la relación que deseabas y en lugar de disfrutarla, comienzas a temer perderla o a imaginar cómo podría ser mejor. Alcanzas una meta y antes de saborear el logro, ya estás pensando en la siguiente. Tolle nos enseña que este patrón no es solo un mal hábito, es la causa fundamental del sufrimiento humano. El Buda lo llamó dukkha, la insatisfacción inherente de la existencia humana. Pero no es la existencia misma la que es insatisfactoria. Es nuestra relación con el tiempo lo que crea esa sensación perpetua de que algo falta, de que la vida real está en otro lugar, en otro momento. Entonces,
¿Cómo escapas de esta ilusión? La respuesta es tan simple que tu mente probablemente la rechazará como demasiado obvia. Pero esa simplicidad es precisamente su poder. Escapas de la ilusión del tiempo al volver al momento presente una y otra vez. No como un concepto, no como una idea en la que pensar, sino como una experiencia viva, sentida, corporal. Tolle ofrece una práctica fundamental que puede transformar tu vida si la aplicas con consistencia. En cualquier momento del día, especialmente cuando te sientas estresado, ansioso o perdido en pensamientos, hazte esta pregunta. ¿Qué está pasando en este momento? No en tu vida en general, no en tu situación, sino en este preciso instante. Cuando haces esa pregunta y realmente la exploras, algo extraordinario sucede. Descubres que en este momento presente, separado de tu narrativa mental sobre tu vida, casi nunca hay realmente un problema. Puede que tu mente esté llena de problemas proyectados, preocupaciones sobre el futuro, resentimientos sobre el pasado, pero en el ahora puro, rara vez hay un problema real. Estás respirando, tu corazón está latiendo, estás vivo. Y en este momento específico, libre de la carga del tiempo psicológico, hay una cualidad de paz disponible que no depende de tus circunstancias externas. Esto no significa que ignores problemas prácticos o que vivas en negación. Significa que abordas los desafíos de la vida desde un estado de presencia, en lugar de desde la ansiedad temporal. Cuando actúas desde el momento presente, tus acciones son mucho más efectivas, porque no están contaminadas por el miedo al futuro o el peso del pasado. La trampa más común es pensar que puedes estar presente en el futuro. La mente dice, estaré presente cuando termine este proyecto, cuando solucione este problema, cuando llegue a donde quiero estar. Pero esa es exactamente la ilusión. La presencia solo existe ahora. Posponer tu presencia es posponer tu vida misma. Tolle cuenta la historia de cómo él mismo experimentó un despertar profundo, después de años de depresión y ansiedad. Una noche, sumido en una desesperación tan intensa que consideró el suicidio, un pensamiento surgió en su mente. No puedo vivir conmigo mismo más. Y de repente se dio cuenta de la extrañeza de ese pensamiento. Si no puedo vivir conmigo mismo, ¿quiénes son los dos? ¿Quién es yo? ¿Y quién es el mismo con quien no puedo vivir? Esa pregunta abrió una grieta en su identificación con la mente pensante. Se dio cuenta de que había una conciencia más profunda, observando todos sus pensamientos. Una presencia que no era el contenido de su mente, sino el espacio en el que ese contenido aparecía. Y esa realización lo catapultó a un estado de paz profunda que transformó completamente su vida. Esa conciencia que Tolle descubrió está disponible para todos nosotros en cada momento. Es quien realmente eres, debajo de todas las capas de condicionamiento, historia personal e identificación temporal. Es la conciencia pura que existe antes de que el pensamiento surja, el espacio silencioso en el que la vida se despliega. Y aquí está el secreto liberador. Esa conciencia no tiene pasado ni futuro. Existe solo en el eterno ahora. Cuando te anclas en esa conciencia, escapas automáticamente de la prisión del tiempo porque estás operando desde un nivel de tu ser que trasciende el tiempo por completo. Pero seamos prácticos. Vivimos en un mundo donde el tiempo del reloj es necesario. Tenemos responsabilidades, compromisos, planes que hacer. ¿Cómo reconciliamos la vida práctica con esta enseñanza sobre estar presente? Tolle es muy claro en esto. No estás renunciando al uso funcional del tiempo. Sigues planificando, organizando, recordando cuando es necesario. Pero lo haces desde un lugar de presencia, en lugar de desde la identificación con el tiempo psicológico. Usas el tiempo en lugar de ser usado por él. La diferencia es que cuando planeas desde la presencia, no hay ansiedad. Cuando recuerdas desde la presencia, no hay resentimiento. Usas tu mente como una herramienta cuando la necesitas, pero no vives en ella constantemente.
No te identificas con el flujo incesante de pensamientos sobre el pasado y el futuro que la mayoría de las personas llaman su vida. Una de las formas más poderosas de practicar la presencia es a través del cuerpo. Tolle llama a esto el cuerpo interno. En cualquier momento, puedes dirigir tu atención hacia el interior y sentir la energía vital que anima tu forma física. Siente tus manos desde adentro. Siente la vida pulsando en tus brazos, tus piernas, tu torso. Esta práctica tiene un efecto inmediato de anclarte en el ahora, porque tu cuerpo solo existe en el momento presente. No puedes sentir tu cuerpo en el pasado o en el futuro, solo puedes sentirlo ahora. Entonces, al volcar tu atención hacia la sensación interna de estar vivo en tu cuerpo, automáticamente te sacas de la corriente de pensamientos temporales. Y cuando practicas esto regularmente, algo profundo comienza a cambiar. Empiezas a notar espacios entre tus pensamientos, momentos de quietud donde no hay narración mental, solo conciencia pura. Esos espacios son portales hacia una dimensión más profunda de tu ser, una dimensión donde el tiempo no tiene dominio. Tolle también habla sobre el cuerpo del dolor, un concepto fascinante que explica por qué tantas personas se resisten a salir del tiempo psicológico. El cuerpo del dolor es una acumulación de dolor emocional del pasado, que vive en ti como una entidad casi autónoma. Se alimenta de pensamientos negativos y situaciones dramáticas, y tiene un interés personal en mantenerte atrapado en el tiempo, porque prospera con tu identificación con el pasado. Cuando empiezas a despertar a la presencia, el cuerpo del dolor se siente amenazado porque la conciencia es su enemigo natural. Por eso muchas personas experimentan resistencia cuando intentan estar presentes. No es que sean débiles o estén fallando, es que hay una parte de su psique que literalmente depende de la inconsciencia para sobrevivir. La clave aquí es la conciencia sin juicio. Cuando notes el cuerpo del dolor activándose, cuando sientas esa oleada de negatividad, drama o victimización, simplemente obsérvalo. No lo reprimas, no luches contra él, no te identifiques con él. Solo sé el espacio consciente en el que está sucediendo. Esa observación consciente es como brillar una luz en la oscuridad. El cuerpo del dolor no puede sobrevivir en la luz de tu conciencia, porque es una forma de inconsciencia. Y con el tiempo, a medida que continúas trayendo presencia a estos patrones, pierden su poder sobre ti. Ya no te controlan automáticamente. Ahora hablemos de algo que confunde a muchas personas. Si el momento presente es todo lo que existe, ¿eso significa que el cambio es imposible? ¿Significa que debes aceptar pasivamente cualquier situación, sin importar cuán insatisfactoria sea? Absolutamente no. De hecho, todo lo contrario. El verdadero cambio solo es posible desde el momento presente, porque el presente es donde existe tu poder. Cuando estás perdido en el tiempo psicológico, tu energía está fragmentada entre lamentar el pasado y temer el futuro. No hay poder disponible para la acción efectiva. Pero cuando te anclas en el ahora, toda tu energía está disponible para responder a lo que está frente a ti. Puedes ver la situación claramente, sin el velo de interpretaciones basadas en el pasado. Puedes actuar con creatividad e inteligencia, porque no estás reaccionando desde patrones antiguos. Tolle hace una distinción crucial entre aceptación y resignación. Aceptar el momento presente no significa que te guste lo que está sucediendo o que no vayas a cambiarlo. Significa que reconoces lo que es sin resistencia mental. Esa aceptación no es debilidad, es el fundamento del poder verdadero. Cuando aceptas completamente el ahora, incluso si es una hora desagradable, eliminas la fricción interna que consume tanta de tu energía. Entonces, tienes claridad para ver qué acción, si hay alguna, es apropiada. A veces la acción correcta es hacer algo para cambiar la situación. A veces es salir de la situación, y a veces es simplemente aceptar que esto es lo que es, y encontrar paz con ello. La sabiduría está en saber cuál es cuál, y esa sabiduría solo está disponible en el estado de presencia. La mente atrapada en el tiempo no puede acceder a ella,
porque está demasiado ocupada con su narrativa sobre lo que debería estar sucediendo basada en el pasado o lo que espera que suceda en el futuro. Hay otra dimensión del tiempo que Tolle explora que es absolutamente fascinante. Él habla de cómo el tiempo se acelera o se ralentiza dependiendo de tu estado de conciencia. Seguro has notado cómo cuando estás aburrido o sufriendo, el tiempo parece arrastrarse interminablemente. Pero cuando estás disfrutando genuinamente algo, completamente absorto en el momento, el tiempo vuela. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando estás resistiendo el momento presente, deseando que sea diferente, el tiempo se vuelve denso y pesado. Tu resistencia mental crea una sensación de carga temporal. Pero cuando estás totalmente presente, aceptando lo que es, el tiempo pierde su pesadez. En estados de presencia profunda, el tiempo puede incluso parecer detenerse por completo. Los atletas llaman a esto estar en la zona. Los artistas hablan de fluir. Los meditadores lo conocen como estados de absorción profunda. En todos estos casos, la experiencia común es una pérdida de la sensación de separación temporal. Hay solo este momento, expandido y completo en sí mismo. Y aquí está algo que puede sorprenderte. Tolle enseña que en esos momentos de presencia total, estás tocando lo eterno. La eternidad no es una línea de tiempo infinita que se extiende hacia adelante para siempre. Eso sería solo más tiempo. La eternidad es la dimensión sin tiempo que existe ahora mismo, debajo y dentro del momento presente. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, cuando Jesús habló del reino de los cielos, cuando los místicos de todas las tradiciones describieron su experiencia de lo divino, todos estaban apuntando a esta misma realización. La verdad última, la realidad fundamental, no existe en el tiempo, existe en el eterno ahora. Y no tienes que ser un Buda o un Cristo para acceder a esto. Está disponible para ti en cualquier momento ordinario, cuando sueltas completamente tu identificación con el tiempo psicológico y descansas en la conciencia pura de la hora. Hablemos sobre las relaciones porque aquí es donde la ilusión del tiempo causa un sufrimiento tremendo. La mayoría de las relaciones están llenas de tiempo. Las personas se relacionan entre sí a través del filtro de sus historias pasadas, sus expectativas futuras, sus necesidades egoicas que quieren que la otra persona satisfaga. Muy raramente dos personas se encuentran realmente en el momento presente. En cambio, se encuentran sus historias, sus egos, sus cuerpos del dolor. Y esos encuentros generan drama, conflicto y dolor, porque ninguno de esos elementos son tu verdadero ser. Imagina cómo sería una relación vivida principalmente en el momento presente. No habría apego al pasado. No habría demandas sobre el futuro. Habría solo dos seres humanos encontrándose en el espacio de presencia, honrando la esencia del otro sin intentar cambiarla o poseerla. Esto no significa que no planifiques un futuro juntos o que ignores completamente el pasado. Significa que la calidad fundamental de tu conexión está enraizada en el ahora. Te relacionas con la persona que está frente a ti ahora mismo, no con tu proyección de quién debería ser basada en expectativas pasadas o futuras. Cuando discutes con alguien, observa cómo el tiempo está involucrado. Casi siempre, el conflicto es sobre algo que sucedió en el pasado. Dijo esto, hizo aquello. O sobre miedos del futuro. ¿Qué pasará si siempre serás así? Rara vez el conflicto es sobre el momento presente en sí. Si pudieras llevar presencia total a tus interacciones, descubrirías que la mayoría de los conflictos simplemente se disuelven. No porque estés reprimiendo tus necesidades, sino porque cuando estás presente, puedes comunicarte con claridad sin el peso de acusaciones pasadas o miedos futuros distorsionando tu percepción. Tolle también habla sobre cómo el tiempo afecta nuestra relación con el éxito y el logro. La sociedad moderna está obsesionada con el logro futuro. Todo se trata de llegar a algún lugar, convertirse en alguien, obtener algo que te hará finalmente completo y feliz. Pero aquí está la trampa cruel. Si tu sentido de valor depende de lograr algo en el futuro, nunca estarás satisfecho porque una vez que lo logres,
simplemente moverás la meta. El ego siempre necesita más. Siempre necesita el próximo logro para probar su valor. Esto no significa que no debas tener metas o trabajar hacia el logro. Significa que tu paz y tu sentido de integridad no deben depender de esos logros futuros. Cuando actúas desde la presencia, todavía puedes ser altamente efectivo y exitoso, tal vez incluso más, pero tu bienestar interno no está atado al resultado. Hay una diferencia fundamental entre hacer algo porque lo disfrutas en el momento presente y hacerlo solo como un medio para un fin futuro. Cuando haces algo solo como un medio para un fin, el momento presente se convierte en un obstáculo a superar, algo que soportar en el camino hacia tu meta. Tu vida se vuelve una serie de momentos que deseas terminar para llegar al siguiente. Pero cuando traes presencia a cualquier actividad, incluso tareas mundanas se vuelven satisfactorias en sí mismas. No porque hayas cambiado la tarea, sino porque has cambiado tu relación con ella. Ya no es un obstáculo entre tú y el futuro, es simplemente lo que está sucediendo ahora, y le das tu atención total. Este cambio de perspectiva es revolucionario. Significa que no tienes que esperar hasta alcanzar tus metas para ser feliz. Puedes ser feliz ahora mientras trabajas hacia ellas. Y paradójicamente, cuando ya no necesitas desesperadamente el resultado para estar bien, a menudo lo logras más fácilmente, porque estás actuando desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Hablemos del envejecimiento y la muerte, porque aquí la ilusión del tiempo se vuelve particularmente aguda. La mayoría de las personas temen el envejecimiento y la muerte, porque los ven como el fin del tiempo, el agotamiento de su existencia temporal. Pero Tolle nos enseña que cuando identificas tu ser con el tiempo, con tu historia, con tu cuerpo envejeciendo, por supuesto que temerás la muerte. El ego, que es una construcción temporal, sabe que su fin está llegando, y ese conocimiento genera una ansiedad existencial de fondo que colorea toda tu vida. Sin embargo, cuando te das cuenta de que tu verdadera naturaleza es la conciencia sin tiempo, la conciencia que observa el cuerpo envejecer, pero que en sí misma no envejece, el miedo a la muerte pierde su aguijón. El cuerpo físico tiene un principio y un final en el tiempo, pero la conciencia que eres no nace ni muere. Simplemente es. Esto no es solo filosofía consoladora. Es una realización directa que puedes tener ahora mismo. Observa tu experiencia. ¿Ha envejecido la conciencia con la que observas estas palabras? No es la misma conciencia que tenías cuando eras niño, incluso si el contenido de esa conciencia ha cambiado dramáticamente. Esa conciencia es tu verdadera identidad y no está sujeta al tiempo. Los pensamientos vienen y van, las emociones surgen y pasan, el cuerpo cambia, pero la conciencia misma permanece constante, sin tiempo, eterna. Cuando descansas en esa conciencia, ya no te aferras desesperadamente al tiempo, porque te das cuenta de que lo que realmente eres nunca estuvo en el tiempo para empezar. Eso no significa que el tiempo deje de existir a nivel práctico, pero pierdes tu miedo existencial a él. Ahora, permíteme abordar una pregunta que podrías estar haciéndote. Si el momento presente es todo lo que importa, ¿eso significa que no debes aprender del pasado o planificar para el futuro? No, no significa eso en absoluto. Puedes acceder al pasado cuando necesitas aprender de él, y puedes proyectarte al futuro cuando necesitas planificar, pero lo haces desde el momento presente, no desde un estado de identificación con el tiempo psicológico. La diferencia es crucial. Cuando recuerdas algo útil del pasado para aplicarlo ahora, eso es inteligencia. Cuando quedas atrapado en el pasado, repitiéndolo en tu mente, resentido u obsesionado con él, eso es identificación con el tiempo y genera sufrimiento. Cuando planificas para el futuro de manera práctica y luego sueltas ese plan hasta que llegue el momento de actuar, eso es sabiduría. Cuando te preocupas obsesivamente por el futuro, imaginando escenarios catastróficos que probablemente nunca ocurrirán, eso es identificación con el tiempo y genera ansiedad. La clave es usar el tiempo cuando lo necesites,
pero no vivir en él. Tolle lo expresa bellamente cuando dice que debes honrar el momento presente, dándole tu completa atención. El momento presente es todo lo que tienes. Todo lo que sucede, sucede en el ahora. El futuro, cuando llega, es ahora. Entonces, el ahora es lo único que nunca termina. Hay un ejercicio poderoso que Tolle sugiere para profundizar tu experiencia del momento presente. En cualquier momento del día, especialmente cuando notes que estás perdido en pensamientos, pregúntate, ¿puedo liberarme del tiempo ahora mismo? No como una pregunta intelectual, sino como una invitación experiencial. Cuando haces esa pregunta, y realmente te abres a ella, puedes sentir una liberación inmediata. Es como si soltaras una carga pesada que ni siquiera sabías que estabas cargando. De repente, hay ligereza, espacio, una sensación de alivio. Esa sensación es el sabor de la libertad del tiempo. No estás en ningún lugar más que aquí. No eres nada más que conciencia consciente de este momento. Y en ese estado, descubres algo extraordinario. Estás completo tal como eres, ahora mismo, sin necesidad de agregar nada, sin necesidad de convertirte en algo más. Tolle describe este estado como paz en medio de la actividad. No tienes que retirarte del mundo o sentarte en una cueva para experimentarlo. Puedes estar completamente comprometido con la vida, con tu trabajo, con tus relaciones, y aún así, llevar ese espacio de presencia sin tiempo contigo. De hecho, cuando actúas desde ese espacio, tu efectividad en el mundo aumenta, porque no estás desperdiciando energía en resistencia mental, en preocupaciones sobre el futuro o lamentos sobre el pasado. Toda tu energía está disponible para la acción presente. Y aquí está quizás la enseñanza más liberadora de todas. No tienes que ser perfecto en esto. No tienes que estar presente el 100% del tiempo. El simple acto de darte cuenta de que te has perdido en el tiempo es en sí mismo un momento de presencia. Cada vez que notas que estás atrapado en pensamientos sobre el pasado o el futuro y vuelves a la hora, estás fortaleciendo tu capacidad de presencia. Es como ejercitar un músculo. Al principio puede sentirse débil. Puede parecer que solo puedes mantener la atención por unos segundos antes de que tu mente te arrastre de nuevo. Pero con práctica, esos momentos de presencia se vuelven más frecuentes y duran más tiempo. Empiezas a notar cuando te estás perdiendo en el tiempo más rápidamente y eventualmente la presencia se convierte en tu estado por defecto en lugar de la excepción. Cuando eso sucede, tu vida cambia fundamentalmente. No necesariamente en términos de circunstancias externas, aunque eso también puede ocurrir, sino en términos de cómo experimentas lo que sea que esté sucediendo. Hay una cualidad de aceptación, de paz, de plenitud, que se vuelve tu compañera constante, sin importar lo que la vida te traiga. Eso no significa que nunca sientas dolor o enfrentar desafíos. Significa que bajo esas experiencias superficiales hay una dimensión de paz inalterable que no depende de que las cosas vayan de cierta manera. Esa paz es tu naturaleza más profunda, la conciencia misma, y es lo que eres más allá de toda identificación temporal. Entonces, ¿cómo escapas de la ilusión del tiempo? No escapas yendo a algún lugar o convirtiéndote en alguien diferente. Escapas despertando al hecho de que el tiempo, como lo experimentas psicológicamente, es una construcción mental. Y en el momento en que ves eso con claridad, pierdes su dominio sobre ti. No estás buscando eliminar el tiempo de tu vida. Estás buscando vivir tan profundamente en el momento presente que el tiempo pierde su capacidad de generar sufrimiento innecesario. Usas el tiempo cuando lo necesitas, pero ya no te usa a ti. Esta es la invitación de Eckhart Tolle. No es una religión. No es un sistema de creencias que debas adoptar. Es simplemente una invitación a despertar al único momento que realmente tienes, a descubrir quién eres más allá de tu historia temporal, a saborear la extraordinaria plenitud de la hora. Y el momento para hacer eso no es en algún futuro cuando hayas leído suficientes libros o practicado lo suficiente.
El momento es ahora. Siempre ha sido ahora. Siempre será ahora. El ahora es la puerta de entrada a la dimensión sin tiempo de tu ser, y esa puerta está eternamente abierta, esperando que cruces. Así que te dejo con esta pregunta, no para que la pienses, sino para que la experimentes. ¿Qué sería posible en tu vida si dejaras de sacrificar este momento por un futuro imaginado o un pasado que ya no existe? ¿Qué descubrirías sobre ti mismo si te permitieras ser completamente presente, justo aquí, justo ahora? La respuesta no está en las palabras. Está en el espacio silencioso de conciencia, que siempre ha estado aquí, esperando pacientemente a que notes su presencia. Ese espacio eres tú. Siempre has sido tú. Y nunca ha estado atrapado en el tiempo, porque es la dimensión en la que el tiempo mismo aparece y desaparece como una ola en el océano de tu ser eterno. Ahora, vamos a explorar algo que muchas personas descubren cuando comienzan a practicar la presencia. Un fenómeno que puede ser desconcertante al principio, pero que revela algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Cuando empiezas a salir de la identificación con el tiempo, puedes experimentar lo que Tolle llama los vacíos de no mente, esos momentos donde el flujo constante de pensamiento se detiene completamente. Para la mayoría de las personas, la idea de no tener pensamientos es aterradora. Hemos llegado a identificarnos tan completamente con el pensamiento que creemos que si dejamos de pensar, dejaremos de existir. La mente dice, si no estoy pensando, ¿quién soy? Y ese miedo mantiene a millones de personas atrapadas en un diálogo interno incesante, que nunca descansa. Pero aquí está la verdad liberadora. Tú no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que es consciente de los pensamientos. Y esa conciencia existe perfectamente bien. De hecho, existe de manera más vibrante y viva, en ausencia de pensamiento. Cuando experimentas tu primer vacío genuino de no mente, algo extraordinario sucede. Por un momento, tal vez solo unos segundos al principio, el narrador interno se calla. No hay comentario sobre lo que está sucediendo. No hay interpretación. No hay juicio. Solo hay conciencia pura de lo que es. Y en ese espacio de no mente, descubres algo asombroso. Estás más despierto, más vivo, más presente que cuando estabas perdido en pensamientos. Los colores parecen más brillantes, los sonidos más claros. Hay una intensidad y una inmediatez en la experiencia que el pensamiento constantemente oscurece. Tolle explica que el pensamiento es como un velo que se interpone entre tú y la realidad directa. Cuando ese velo se adelgaza o desaparece temporalmente, percibes la vida sin el filtro de interpretaciones pasadas o proyecciones futuras. Ves las cosas como son, no como tu mente condicionada dice que son. Esto tiene implicaciones enormes para cómo vivimos. La mayoría de las personas nunca experimentan la realidad directamente. Viven en un mundo de pensamientos sobre la realidad, de conceptos, etiquetas, juicios y comparaciones. Miran un árbol, y en lugar de ver el árbol, ven su concepto de árbol, su conocimiento botánico sobre árboles, sus memorias asociadas con árboles. Pero cuando miras un árbol desde el espacio de presencia sin mente, es como si lo vieras por primera vez. Hay una cualidad de asombro, de maravilla fresca, como la que tiene un niño pequeño, antes de que su mente esté completamente condicionada. No estás pensando sobre el árbol, estás experimentando directamente su presencia, su energía vital, su ser. Y esto se aplica a todo, a las personas que conoces, a los lugares que visitas, a las experiencias que tienes. Cuando traes presencia sin el constante comentario mental, la vida se vuelve infinitamente más rica y tridimensional. Ahora, hablemos de algo que puede ser confuso al principio. Tolle distingue entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida humana. Te enfermas, pierdes seres queridos, enfrentas desilusiones y desafíos.
Eso es parte de estar en un cuerpo físico en el mundo del tiempo. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que sucede cuando resistes el dolor, cuando tu mente se niega a aceptar lo que es y crea una narrativa de victimización, injusticia o autocompasión alrededor del dolor. Piénsalo así. Digamos que tienes dolor físico en tu cuerpo. Ese dolor es una sensación real. Pero si tu mente comienza a decir, esto no debería estar sucediendo, ¿por qué yo? Esto es terrible. Nunca terminará. Has agregado capas de sufrimiento mental al dolor físico. El dolor físico ahora se ha convertido en una identidad, en una historia, en algo que defines como malo y contra lo cual luchas mentalmente. Y esa resistencia mental amplifica exponencialmente tu experiencia de malestar. Pero cuando traes presencia al dolor, cuando simplemente observas la sensación sin la narrativa, algo sorprendente sucede. El dolor todavía está ahí, pero la cualidad del sufrimiento disminuye. Puedes estar con el dolor sin ser consumido por él, porque no estás agregando el peso del tiempo a la experiencia. No estás pensando, esto es insoportable, ¿cuánto tiempo más durará? No estás comparándolo con cómo te sentías en el pasado, o temiendo que nunca mejorará en el futuro. Simplemente estás con lo que es, en este momento, y descubres que casi siempre puedes estar con lo que es, si no agregas el peso del tiempo psicológico. Esta comprensión cambia radicalmente tu relación con todos los desafíos de la vida. No estás buscando eliminar todos los problemas, o crear una vida perfecta donde nunca enfrentes dificultades. Eso sería otra forma de resistencia al momento presente, otra forma de decir, esto no debería ser así. En cambio, estás desarrollando la capacidad de estar presente con lo que sea que esté surgiendo, agradable o desagradable, sin agregarle sufrimiento innecesario a través de la resistencia mental. Tolle cuenta una historia poderosa sobre esto. Dice que si te encuentras en una situación difícil, solo tienes 3 opciones conscientes. Puedes cambiar la situación, puedes salir de la situación, o puedes aceptarla completamente. Cualquier otra cosa es locura. Es la mente creando sufrimiento innecesario. Piensa en cuántas veces en tu vida has estado en una situación que no te gustaba, pero no tomaste ninguna de esas 3 acciones conscientes. No trabajaste para cambiarla, no saliste de ella, y ciertamente no la aceptaste. En cambio, te quedaste allí, quejándote, resentido, resistiendo mentalmente, creando capas de sufrimiento psicológico. Eso es lo que sucede cuando estás atrapado en el tiempo psicológico. No puedes tomar acción clara porque estás demasiado ocupado con tu narrativa interna sobre la situación. Estás dividido entre lo que es y lo que piensas que debería ser, y esa división consume toda tu energía. Pero cuando traes presencia total al momento, la acción correcta se vuelve obvia. O cambias la situación, o sales de ella, o la aceptas. Y cualquiera de esas opciones es poderosa, porque viene de un lugar de claridad en lugar de reactividad. Ahora exploremos algo fascinante sobre la relación entre el tiempo y la creatividad. Tolle enseña que toda verdadera creatividad surge del campo de presencia, no del pensamiento basado en el tiempo. Cuando un artista está verdaderamente en el flujo de creación, cuando un científico tiene un momento de revelación, cuando cualquier persona experimenta un destello de genio creativo, ¿qué está sucediendo? Están accediendo a una inteligencia que trasciende el pensamiento lineal, basado en el pasado. El pensamiento ordinario es siempre una recombinación del pasado. Tomas lo que ya sabes, lo que ya has experimentado, y lo reorganizas de diferentes maneras. Eso puede producir pensamiento inteligente, pero no es verdadera creatividad. La verdadera creatividad es cuando algo nuevo entra en este mundo a través de ti, algo que no existía antes, que no se puede derivar completamente del pasado. Y eso solo puede suceder cuando hay un espacio de quietud en tu mente, un vacío de no mente, donde lo nuevo puede emerger. Esto explica por qué tantas personas tienen sus mejores ideas en la ducha, durante caminatas, o justo antes de dormir.
En esos momentos, el pensamiento compulsivo se relaja, hay un espacio de presencia, y de repente, sin esfuerzo, surge una idea brillante. No vino del pensamiento intenso, vino del espacio entre pensamientos, del campo de conciencia pura, donde reside toda posibilidad. Por eso Tolle dice que la creatividad real requiere pasar tiempo en el no hacer, en el ser, en lugar de hacer constantemente. Nuestra cultura glorifica el hacer constante, la actividad incesante, llenar cada momento con productividad. Pero esa mentalidad en realidad sofoca la creatividad, porque no deja espacio para que emerja lo nuevo. Todo está lleno de pensamiento reciclado, de conceptos viejos reorganizados. Cuando aprendes a habitar el espacio de presencia, cuando puedes estar cómodamente en la quietud, sin necesidad de llenarla constantemente con actividad mental, te vuelves un canal para que la inteligencia más profunda de la vida fluya a través de ti. Y aquí está algo crucial, que muchas personas malinterpretan sobre las enseñanzas de Tolle. Cuando habla de aceptar el momento presente, no está hablando de pasividad o de rendirse a circunstancias opresivas. Está hablando de aceptar el isness. La cualidad es de lo que está sucediendo ahora mismo. Esa aceptación no significa que no puedas tomar acción para cambiar las cosas. De hecho, significa exactamente lo opuesto. Solo cuando aceptas completamente lo que es, puedes tomar acción verdaderamente efectiva porque no estás desperdiciando energía en resistencia mental. Imagina que estás atrapado en arenas movedizas. Si entras en pánico y luchas violentamente, te hundes más rápido. Pero si aceptas la situación, te calmas. Puedes pensar con claridad sobre cómo salir. La aceptación no es rendición, es el primer paso hacia el cambio efectivo. Tolle da el ejemplo de estar atrapado en el barro con tu auto. Si sigues presionando el acelerador con frustración y resistencia, solo hundes más las ruedas. Pero si te detienes, aceptas la situación, puedes encontrar ramas para poner bajo las llantas, pedir ayuda o tomar cualquier acción que sea necesaria. La resistencia mental no te ayuda a salir del barro. Solo agrega sufrimiento emocional a un problema práctico. Y lo mismo es cierto para todos los desafíos de la vida. Hablemos ahora de algo profundamente importante: la relación entre el tiempo y la identidad. Para la mayoría de las personas, su sentido de identidad está completamente entrelazado con el tiempo. Piensan que son la suma de su historia, sus experiencias pasadas, sus traumas, sus éxitos, sus fracasos. Dirán: soy alguien que creció en una familia disfuncional. Soy alguien que fue lastimado en relaciones pasadas. Soy alguien que alcanzó ciertos logros. Toda su identidad está construida a partir de narrativas temporales. Y luego también proyectan su identidad hacia el futuro. Soy alguien que se convertirá en exitoso. Soy alguien que encontrará el amor. Soy alguien que finalmente será feliz cuando logre esta meta. Pero Tolle pregunta una cuestión radical: ¿quién eres cuando todas esas historias se desmoronan? ¿Quién eres cuando no te estás definiendo a través de tu pasado o tu futuro? Esa pregunta puede ser aterradora para el ego, porque el ego es precisamente esa colección de historias temporales. Sin el tiempo, el ego no tiene sustancia. Por eso el ego se resiste tan ferozmente a la presencia, porque la presencia amenaza su existencia misma. Pero cuando tienes el coraje de soltar esas identidades temporales, incluso momentáneamente, descubres algo liberador. Hay una dimensión más profunda de tu ser, que no depende de ninguna historia, que no necesita el pasado para existir, que no necesita el futuro para completarse. Esa dimensión es la conciencia pura, el yo soy sin contenido, la presencia consciente que existe antes de que cualquier pensamiento sobre quién eres surja. Y esa conciencia es tu verdadera identidad. No necesitas defender esa identidad, porque no puede ser atacada. No necesitas mejorarla, porque ya es completa. No necesitas validarla, porque no depende de opiniones externas. Simplemente es, y cuando descansas en ella, experimentas una libertad y una paz que ningún logro externo puede proporcionar.
Ahora, seamos prácticos sobre cómo aplicar esto en la vida diaria. Cuando te encuentres en medio de una interacción desafiante, tal vez un desacuerdo con alguien, observa cómo el tiempo se infiltra en la conversación. La otra persona dice algo, y tu mente inmediatamente salta al pasado. Siempre hace esto. Nunca cambia. ¿Recuerdo cuándo? O salta al futuro. Esto va a terminar en desastre. Nunca funcionará. Siempre será así. Y cuando estás operando desde esas narrativas temporales, no estás realmente presente con la persona frente a ti. Estás interactuando con tu historia sobre esa persona, no con el ser humano real, que está aquí ahora. Pero, si puedes traer presencia total a la interacción, si puedes soltar tu historia sobre esta persona y encontrarla en el momento presente, algo cambia. Puedes ver más claramente, escuchar más profundamente, responder con más autenticidad. No significa que ignores patrones genuinos de comportamiento que necesitan ser abordados, pero puedes abordarlos desde un espacio de presencia, en lugar de desde el resentimiento acumulado del pasado o el miedo del futuro. Tolle también habla sobre algo que llama el tiempo de espera. Es esa sensación inquieta de que estás esperando a que algo suceda antes de que puedas finalmente vivir tu vida. Estás esperando a graduarte, a conseguir el trabajo correcto, a encontrar la pareja correcta, a tener suficiente dinero, a que tus hijos crezcan, a que llegue el fin de semana, a que lleguen las vacaciones. Y mientras tanto, la vida real, el único momento que realmente tienes, está pasando desapercibida. Estás tan enfocado en ese punto futuro imaginado, cuando finalmente serás feliz, que estás completamente ausente de la hora. Esta es quizás la forma más común y más sutil de la ilusión del tiempo. No es dramática como la depresión profunda o la ansiedad severa. Es solo una sensación de fondo de que la vida real está en otro lugar, en otro momento. Y el problema es que cuando ese futuro llega, si logras lo que estabas esperando, la mente simplemente mueve la meta. Ahora estás esperando la siguiente cosa. El patrón nunca termina hasta que despiertas de él. La salida no es dejar de tener metas o planes. Es dejar de colocar tu sentido de plenitud en el futuro. Es reconocer que la plenitud solo está disponible ahora, en el momento presente, independientemente de tus circunstancias externas. Cuando Tolle habla de rendirse al momento presente, está hablando de rendirse a la vida misma, tal como se está desarrollando. No como un acto de derrota, sino como un acto de sabiduría profunda, reconociendo que tu resistencia al momento no cambia el momento, solo te hace sufrir. Hay una frase zen que captura esto perfectamente. Sentado en silencio, sin hacer nada, llega la primavera y la hierba crece por sí sola. La vida sabe cómo desplegarse. El universo tiene su propia inteligencia. Y cuando dejas de luchar constantemente, cuando te rindes a ese flujo más grande, descubres que las cosas a menudo se resuelven de maneras que nunca podrías haber orquestado con tu mente limitada. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Cuando surge la acción correcta, desde el espacio de presencia, actúas con total compromiso. Pero no estás aferrado al resultado. No estás contrayéndote con miedo sobre el futuro. No estás pesado con la carga del tiempo. Permíteme compartir algo sobre el despertar espiritual que Tolle enfatiza. Muchas personas piensan que el despertar es un evento dramático, único, como el que Tolle experimentó. Y para algunos, puede serlo. Pero para la mayoría de las personas, el despertar es un proceso gradual de momentos crecientes de presencia. Cada vez que notas que estás perdido en pensamiento y vuelves a la hora, ese es un micro despertar. Cada vez que atrapas tu resistencia al momento presente y eliges aceptación, estás despertando. Cada vez que observas tu cuerpo del dolor sin identificarte con él, estás despertando. Estos momentos se acumulan. Tu capacidad de presencia se profundiza, y con el tiempo, lo que antes era un destello ocasional de presencia, se convierte en tu estado por defecto. Empiezas a vivir
desde el espacio de conciencia, en lugar de desde el flujo incesante de pensamiento. Y aquí está algo hermoso. No tienes que alcanzar algún estado perfecto de iluminación para que tu vida se transforme. Incluso pequeños aumentos en tu capacidad de presencia tienen efectos profundos en cómo experimentas todo. Tus relaciones mejoran porque ya no estás atrapado en patrones reactivos. Tu trabajo se vuelve más satisfactorio porque estás realmente presente mientras lo haces, en lugar de solo soportarlo para llegar al final. Tu salud mejora porque no estás constantemente inundando tu cuerpo con las hormonas del estrés que vienen de la resistencia mental. La vida simplemente se vuelve más liviana, más espaciosa, más gozosa, no porque tus circunstancias externas sean perfectas, sino porque has cambiado fundamentalmente tu relación con ellas. Ahora, quiero abordar algo que detiene a muchas personas cuando comienzan este viaje. Tienen momentos de presencia profunda y piensan, lo logré, estoy despierto. Y luego, inevitablemente, se encuentran perdidos en pensamiento nuevamente, tal vez incluso más atrapados que antes. Y la mente dice, fallé, lo perdí, nunca podré mantener esto. Pero esa es solo otra forma de resistencia al momento presente. Estás resistiendo el hecho de que en este momento estás experimentando identificación con la mente. Tolle enseña que el despertar no es un estado permanente que alcanzas y luego mantienes para siempre sin esfuerzo. Es más como una orientación, una dirección en la que te mueves continuamente. Habrá momentos de presencia profunda y momentos donde te pierdes en la mente, y eso está perfectamente bien. Lo que importa no es alcanzar la perfección. Lo que importa es la intención continua de volver, de despertar una y otra vez. Y cada vez que vuelves, fortaleces esa capacidad. Es como entrenar un músculo. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de tratar de alcanzar algún estado futuro perfecto de presencia, y simplemente te encuentras con el momento presente tal como es, incluso si ese momento incluye estar perdido en pensamiento, ya estás presente. Ya estás despierto al hecho de que estabas perdido, y esa conciencia misma es presencia. Entonces no puedes fallar en esto. Cada vez que te das cuenta de que estás identificado con el tiempo, esa realización es un momento de libertad del tiempo. Tolle lo llama la ecuación imposible de fallar. Permíteme dejarte con una reflexión final sobre el tiempo y el significado. Muchas personas derivan su sentido de significado de sus narrativas temporales. Soy alguien que superó grandes desafíos. Soy alguien que está construyendo un legado. Soy alguien que está haciendo una diferencia en el mundo. Y esas narrativas pueden ser positivas, pueden motivarte, pueden darte dirección. Pero si tu sentido de significado depende completamente de ellas, estás en terreno inestable, porque todas las narrativas temporales eventualmente terminan. Pero hay un tipo diferente de significado, que surge del momento presente mismo, no del contenido de lo que está sucediendo, sino de la cualidad de presencia que traes a lo que sea que esté sucediendo. Cuando lavas los platos con presencia total, eso tiene significado. Cuando escuchas a alguien con atención completa, eso tiene significado. Cuando simplemente te sientas en silencio y sientes el milagro de estar vivo, eso tiene significado. Este significado no depende de logros o de dejar un legado. Es intrínseco a la experiencia misma de conciencia consciente. Y es indestructible, porque no está basado en el tiempo. Entonces, ¿cómo escapas de la ilusión del tiempo? Lo escapas viendo a través de ella, reconociendo que es una construcción mental útil para la navegación práctica, pero no es la realidad última. Lo escapas volviendo una y otra vez al único momento que realmente existe. Y en ese eterno ahora, descubres lo que siempre has sido, no el producto de tu pasado, no el proyecto de tu futuro, sino la presencia consciente misma, eterna, completa e infinitamente libre.